Les saludamos atentamente al finalizar la semana y les damos la bienvenida a Huillaicuna. Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefecto se reúne con los presidentes parroquiales y representantes de las comunidades del subtrópico. Una de las prioridades de la actual administración de la Prefectura de Cotopaxi es la atención y el servicio a las comunidades y parroquias de los cantones más alejados del subtrópico provincial. Por ello se impulsan las reuniones de trabajo cada mes con los presidentes de los GAT parroquiales, donde se programan las acciones en las diferentes competencias. Estas reuniones han permitido un trabajo coordinado entre los 3 niveles de gobierno y responder a las necesidades de la zona. Así lo explica Jorge Lombeina, presidente del GAT parroquial de Moraspungo, del cantón Pango. Estoy muy contento de haber estado trabajando, coordinando. Yo pienso que esto ha sido muy saludable para los gobiernos parroquiales y yo pienso que también de esta forma nos hemos cogido confianza para llegar a nuestro prefecto de Cotopaxi para seguir trabajando mancomunadamente. Entre los acuerdos de la última reunión, se estima cumplir con el mantenimiento vial en los lugares más alejados y capacitar a las autoridades de los GATS en el tema del manejo y autorización de minas de material petro. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura prioriza trabajos en vialidad rural. El gobierno provincial de Cotopaxi trabaja de manera planificada con las comunidades de Tigua en el mejoramiento vial rural. El sábado 20 de agosto, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, junto con los dirigentes y comuneros, realizó un recorrido y la verificación de las necesidades de mejoramiento de vías de los sectores de Quiloa y Chami Grande de la comunidad de Tigua. Cecilia Cuyo, presidenta de la organización CITIGAT, la Circunscripción Territorial Indígena y Gobierno Autónomo de Tigua, indicó que el tema de vialidad ha sido uno de los aspectos que los habitantes de esta comunidad han gestionado por varios años y como todos tienen el derecho a ser atendidos para cumplir con sus aspiraciones. Realidad que tenemos en Tigua en tema de vialidad. Nuestra gente cuántos años ha venido luchando, es un sacrificio terrible para sacar sus productos. El mejoramiento y rectificación de la vía beneficiará a las 6 comunidades. Los moradores mantienen la expectativa en los trabajos viales, pues esta vía permaneció en espera desde hace varios años y hoy se torna realidad en la primera etapa. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Red Vial Rural. Los caminos unen pueblos y permiten el desarrollo de sus comunidades. La Prefectura de Cotopaxi invierte a diario en la vialidad de la provincia. Se trabaja en un permanente mantenimiento y asfaltado de vías del sector rural. Prefectura de Cotopaxi, construyendo la red vial rural. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Pulpa de fruta de la industria cotopaxense se comercializa en el mercado nacional. A 2 kilómetros de la Panamericana Sur, sector Pataín, se encuentra la planta procesadora de mermeladas Asoprup y pulpa de fruta Andipul. En el sur del cantón Salcedo, en la parroquia Panzaleo, se encuentra la Asociación de Productores Agropecuarios Pataín, quienes desde hace 5 años trabajan en la producción de mermeladas y pulpa de fruta en diferentes sabores, productos que son comercializados en el mercado nacional. Paul Balseca, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios Pataín, informó que la planta procesadora se ha levantado poco a poco, pero que gracias al apoyo de las instituciones como el gobierno provincial están logrando despuntar con todos sus productos. El producto ya está saliendo de diferentes provincias, de mayor cantidad a Quito, y pues estamos tratando de ver a futuro si es que podemos comercializar fuera del país a un mercado internacional. Uno de los aspectos relevantes es el comercio directo que realiza la asociación con los pequeños productores de fruta en esta zona, a quienes les compran el tomate de árbol y la uvilla, mientras de otras asociaciones de la provincia, como de la Asociación de Saraguasi, reciben la mora, la frutilla y guayaba, entre otras frutas, lo que garantiza que la cadena de producción se amplíe y todos puedan cumplir sus metas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura realiza socialización de presupuesto 2017 en el subtrópico. Dando cumplimiento a lo establecido en la ley, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi inició los talleres de socialización para el presupuesto 2017. El primer taller se desarrolló en La Maná el martes 23 de agosto en las oficinas de la prefectura en ese cantón.
El presupuesto 2017 de la prefectura se ha proyectado en base a la asignación permanente del COTAD. Con esta proyección se planifica 2 grandes obras que se irán cumpliendo pese al recorte presupuestario. La prefectura programa la ejecución de 2 macroproyectos, que son el asfaltado de la vía Guayacán-Guasaganda-Pucayacu, con una extensión de más de 20 kilómetros, y los trabajos en la vía que comunican La Maná-Estero Hondo-La Piedacita, vía que articula los cantones de Pangua y La Maná de manera directa. El mantenimiento vial, lastrados y pasos de agua serán trabajos permanentes en el 2017, así como el apoyo a los proyectos de fomento productivo, como es el caso de la Asociación de Mujeres La Montañita, que estuvo presente en el taller de socialización. Posiblemente ya mañana nos viene una parte de la maquinaria que nos está apoyando lo que es el GAP provincial de Cotopaxi. Gracias al Señor Perfecto, que ha estado siempre pendiente de todos los campos de la ciudadanía, en especial a los pequeños agricultores. El próximo taller será el miércoles 31 de agosto y se desarrollará en la ciudad de La Tacunga, con la participación de delegados de La Tacunga, Salcedo, Pujilí, Saquicilí y Sicchos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Red Vial Rural. Los caminos unen pueblos y permiten el desarrollo de sus comunidades. La Prefectura de Cotopaxi invierte a diario en la vialidad de la provincia. Se trabaja en un permanente mantenimiento y asfaltado de vías del sector rural. Prefectura de Cotopaxi, construyendo la red vial rural. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi encamina políticas para cuidado de cuencas hídricas. La Ley de Agua establece a los consejos de cuencas hídricas como entes veedores, planificadores del accionar y el manejo de los recursos hídricos. Por tal motivo, de manera conjunta, el Gobierno Provincial de Cotopaxi y la Secretaría del Agua convocaron a un taller con el afán de realizar una agenda mínima en la acción del cuidado de estos recursos. El prefecto Jorge Guamán Coronel dio la bienvenida y abrió el foro del Consejo de Cuencas Hídricas del Pastaza, donde resaltó el trabajo indispensable para el cuidado de las cuencas y microcuencas mediante la protección de páramos. Bienvenidos, bienvenidas a este debate técnico, a este debate de aportes técnicos en función del agua que tenemos que trabajar, compañeros, en función de la vida. Yo siempre digo, sembremos ahora para cosechar mañana. ¿Cómo se van a sembrar el agua? Les decía un compañero, cuidando las cuencas, microcuencas, los páramos. Ahí está. En ese marco, nosotros como gobierno provincial nos preocupa, nos interesa hacer un plan integral del trabajo de las cuencas y microcuencas en la provincia de Cotopaxi. Durante la reunión se establecieron 5 ejes de trabajo: manejo de páramos, análisis de la redistribución del agua, manejo y utilización del agua de riego y consumo humano, generación de políticas de forestación y reforestación a nivel provincial y cuidado de cuencas hidrográficas a través de plantas nativas, descontaminación de las aguas y manejo de desechos sólidos. En la siguiente reunión, a desarrollarse el 7 de septiembre, se revisará y estructurará la propuesta en base a los 5 ejes, que se presentará en la reunión de la demarcación de la cuenca del Pastaza, a la que deben asistir delegados de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago y Pastaza a finales del mes de septiembre. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.